Amigos, en este tutorial lo que vamos a hacer es fotosensibilizar la parte superior de una PCB, la que normalmente es de plástico, la que no lleva cobre, aunque hay PCBs que llevan cobre por los dos lados y están fotosensibilizadas por los dos lados. Hay muchas que solo llevan cobre por un lado y por la otra simplemente aparece el plástico. Aquí tenemos una hecha ya de prueba, donde se puede ver, en esta cara están las pistas de cobre y en esta otra cara, a ver si se aprecia, se puede ver el dibujo de la serigrafía que hemos hecho con los componentes. Pues esto justo, este dibujo, el de los componentes, es el que vamos a hacer en este tutorial. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, una placa, un bote de estos utilizo yo de especias para mezclar la emulsión con el diazo y de esta forma sensibilizar la emulsión. Esto se hace echando 9 partes de emulsión y una parte de diazo. Por eso aquí veis que marcas 4,5 centímetros de emulsión y medio centímetro más de diazo, que es el sensibilizador. Luego veremos en el taller cómo se mezcla esto. Necesitaremos también un invento de este tipo, esto tipo Dremel. Le he puesto una maderita, una pegatina de estas que es adhesiva por las dos caras, donde pegaremos la placa. La placa la pegaremos por el lado del cobre. Aquí echaremos la pintura, esto dará vueltas pues en una Dremel o en un taladro, dará vueltas y la pintura prácticamente se quitará toda y quedará una fina capa de pintura, que es la que luego meteremos en la insuladora y es la que hará que podamos ver el dibujo de los componentes. Yo en este caso he utilizado, esto lo venden en tiendas de serigrafía, yo he utilizado una emulsión negativa al diazo. No he encontrado positiva, llevo tiempo buscando una emulsión positiva, pero no la he encontrado. Si la encontrase positiva me ahorraría bastante dinero en los cartuchos de tinta. Esta es la emulsión, el Azocol Z1, y este es el diazo. Esto es lo que echamos en el botecito, 9 partes de esto y una de esto, se mezcla bien y luego es lo que utilizaremos para pintar la placa. Bueno, sobre el fotolito que necesitaremos, os voy a hacer algunos comentarios. Yo estoy utilizando el programa Ultiboard 13. Cuando imprimáis la parte de serigrafía, voy a quitar por ejemplo la capa de cobre para que se vea mejor la serigrafía. Vale, ahora he quitado. Aquí se ve. Ahora. Aquí se ven los dibujos. Esto es lo que vamos a imprimir en el fotolito. Como la emulsión es negativa, tenemos que hacer la impresión en negativo. No la tenemos que hacer en espejo, porque ya imprimimos la pasta de cobre en espejo, con lo cual casará perfectamente. Lo que sí tenemos que hacer es todos los textos ponerlos en espejo cuando estemos construyendo la capa de serigrafía en el Ultiboard o en la herramienta que utilicemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues si veis aquí, por ejemplo, que pone Clema 1, voy a hacer zoom para que lo veáis. Como veis, se lee al revés. Esto simplemente lo que hay que hacer es un flip sobre el eje vertical. Se tienen que ver así todas las letras. Aquí, por ejemplo, hay una resistencia R1 y como veis se ve al revés. Voy a darle la vuelta, orientación, flip horizontalmente. ¿Veis? Ahora se lee bien, pero si lo pongo así, luego en la PCB quedaría mal, quedaría justo al revés. Entonces tenemos que poner todas las letras en espejo y hacer una impresión normal, lo único utilizando la impresión en negativo. La emulsión y el diazo lo podéis comprar en cualquier tienda de serigrafía. Yo en este caso lo compré en una que se llamaba escuelagráfica.es, pero hay varias. Más o menos sale el pack de las dos cosas ya por unos 20 euros. ¿Cómo se mezcla esto? Como he dicho, hay que hacer 9 partes
de emulsión y una de diazo, que es el sensibilizador. No pasa nada porque le dé la luz a la emulsión antes de que esté sensibilizada, pero una vez que echéis el diazo ya queda sensibilizada y es preferible que no le dé la luz porque se puede velar. Yo lo que hago es hacerlo sin luces y simplemente con una luz y un filtro rojo para que no se me vele la emulsión. Hay que mezclarla, desde luego hay que mezclarla muy bien. Yo lo que hago es en el bote, con un cepillo de dientes, no por el lado de las púas, sino por el otro lado, le doy vueltas hasta que está toda del mismo color. El diazo es amarillo y la emulsión es azul, con lo cual os quedará un tono verdoso. Pues hasta que no esté toda la mezcla verde, no dejéis de darle vueltas, porque si quedan trozos azules, quiere decir que hay emulsión que no se ha sensibilizado, ¿vale? Así que es bueno que estéis ahí el rato que haga falta para que quede toda la mezcla bien. Antes de empezar a dar la emulsión en la placa, lo que tenemos que hacer es por el lado del plástico, no por el lado del cobre, por el lado del plástico, tenemos que darle con una lija. Esta es de 150, con una lija de estas finas, primero en esta dirección y luego en esta dirección, o sea, cruzando, primero horizontal y luego vertical. Hay que lijarla para que la pintura agarre bien y no se nos vaya luego cuando le echemos el agua, ¿vale? Hay que darle unas cuantas manos de lija y cuando veis que esté áspero, pues podemos proceder a pintarla. Bueno, ya estamos trabajando, hemos puesto en un soporte el taladro para poder tener libres las manos, estamos trabajando con luz roja y ahora lo que vamos a hacer es poner la emulsión sensibilizada ya encima de la placa para luego centrifugarla. Vamos a centrar esto, ahí se ve bien. Bueno, tengo la emulsión ya mezclada, bien verde, y lo que voy a hacer, como decía, con un cepillo de dientes es darle una capita generosa de emulsión. Empezamos a extenderlo, como digo, que sea una capita generosa luego, porque al meterlo en la centrifugadora, es decir, al darle al taladro, se quedará prácticamente sin pintura, lo veréis ahora mismo. Entonces es bueno que la capita sea gruesa. Como veis, hay que cubrirlo todo, que quede espesita. Lo dejamos así. No hay que esperar a que se seque ni nada, directamente le vamos a dar al taladro. Vamos a utilizar un invento casero para no ponerlo todo perdido, porque si no esto salpica un montón. Como veis, es la parte de arriba de una botella de aceite, que la voy a poner aquí encima. No sé si se aprecia bien. Sí, se aprecia bien. Encima de la placa, para que al darle vueltas, bueno, pues toda la pintura se quede en la botella, no en mi cara. Un poquito más. Bueno, yo creo que ahí ha quedado bastante bien. Bueno, pues ya, como veis, queda una capa muy fina de pintura. A ver si puedo hacer un poquito de zoom. Una capa muy fina de pintura, bien extendida además, sin burbujas prácticamente, sin rayas, queda muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es dejarla secar 24 horas. Ya han pasado las 24 horas y la pintura se ha secado bien. Y lo que vamos a hacer ahora es poner el fotolito encima de la placa e insolarla 3 minutos en la isoladora. El fotolito lo ponemos que pegue la parte rugosa, que es esta, la parte rugosa, que quede pegada a la pintura. Así cuando lo quitemos, pues se verán las letras bien. Y además los componentes casarán con los taladros que
con los taladros que hagamos finalmente en los pads. Ya va quedando muy poco para acabar la placa. Hemos pegado el fotolito a la placa, le hemos puesto un poquito de celo para que no se mueva, y lo que nos queda pues es darle a la isoladora, cerrar y esperar 3 minutitos para luego meter la placa, según la sacamos, en un poquito de agua para que se reblandezca la pintura, y por último con una manguerita o debajo de un grifo le daremos a la placa y se quedarán ya solo los dibujos de los componentes. Lo hemos metido unos 20 segundos en agua, ya se ve ahí el dibujo. La pintura yo creo que ya está, efectivamente, está reblandecida. Ahí se puede ver que toca con el dedo. Y ahora lo que vamos a hacer es ya meterlo debajo de un grifo y se quedará solo el dibujo de los componentes. Ya tenemos la placa lavada y como veis se aprecia perfectamente el circuito, vamos, los componentes del circuito. A ver si puedo hacer zoom y se ven perfectamente las letras. Ahí donde pone Clema 1. Bueno, ha quedado bastante bien. Tengo que decir que he hecho trampas, porque la placa de ayer salió mal y la he tenido que repetir. El problema fue que la capa de pintura era demasiado gruesa, y al meterla en agua pues no se iba del todo, le di un poco con el dedo y me llevé los componentes. Lo que hice fue borrar toda la pintura, quitar toda la pintura con un papel, volverlo a pintar y esta vez darle más revoluciones al taladro. Al final quedó una capa muy fina, y con esa capa ha quedado perfecto. Ahora, como os voy a enseñar una cosa que se me ha ocurrido esta tarde y queda mucho mejor. Como veis, el color de la pintura es un poco pálido, y sin embargo en esta se aprecia mucho mejor. Lo que he hecho es darle con un poquito de tinta de estas de recargar plumas a toda la placa, y los componentes quedan prácticamente negros, con lo cual se ve mucho mejor. Vamos a hacerlo ahora, voy a enseñar cómo se hace, y con esto se acaba el tutorial. Tengo aquí la tinta que os digo, entonces voy a echar un poquito en un papel, lo humedezco. Echarlo en el papel, no en la placa, porque la placa queda demasiado sucia. Y como veis, se ven bastante más los componentes. Voy a echarle otro poquito. Bueno, lo extendéis bien. Y sale la pintura. Se está quedando un poco más la pintura, luego le daré con un poquito de acetona a esas zonas, porque está demasiado lijada la placa, pero los componentes se aprecian muchísimo más que antes. Así lo podéis ver. Sí, ahí se puede ver la luz. Ahí se puede ver como ahora se ven mucho mejor. Bueno, y con esto pues hemos terminado la placa. Por un lado está el cobre que vimos en otro tutorial, y por este lado pues hemos conseguido pintar de una forma bastante decente los componentes. Espero que os haya gustado el tutorial. Si os gustan este tipo de vídeos, pues os podéis suscribir al canal, y si os ha gustado este vídeo pues le podéis dar a la manita para arriba, al me gusta. Bueno, pues eso es todo, y hasta el siguiente tutorial.